Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de espacio abierto para el aprendizaje, semana número 3. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sale? Bueno, esta tarde vamos a dar inicio a la unidad 3. Bueno, esta semana estamos trabajando con la unidad 3. Voy a explicar acerca del cardenismo al México actual en cuanto a las actividades que se tienen que realizar esta semana. Estamos en el módulo 9 de recursamiento que se titula Sociedad Mexicana Contemporánea. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Les presento por aquí el orden del día. Y bueno, la primera parte es la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí presentes o revisando este video en casa, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y bueno, aprovecho rápidamente para informarles, ¿verdad? Un poquito acerca de cómo estuvo las actividades de la semana número 2. Muchas gracias, sobre todo a aquellos que están cumpliendo al 100% la cuestión de la referenciación y bueno, promoviendo, ¿verdad? Esta política, esta campaña que se está llevando en prepa en línea que es, o que más bien tiene que ver con evitar el plagio académico, perdón, ser personas éticamente responsables y empezar a referenciar todas nuestras actividades. Muy bien, muchísimas gracias. Por ahí también se puede observar, ¿verdad?, que están reduciendo todos esos problemas de ortografía. Y bueno, es un gusto poder ayudarles con las retroalimentaciones para que ustedes puedan obtener los mejores niveles de logro. ¿Sale? Bueno, en el segundo punto vamos a estar hablando acerca de la evaluación. Es muy importante, por ahí vamos a retomar unos puntos para que ustedes vayan haciendo esa sumativa, vayan acumulando puntaje y cuando ustedes terminen el módulo, pues lo aprueben con muy buena nota. ¿Sí? Ahorita lo vamos a revisar. Vamos a explicar el propósito de los temas que se van a trabajar esta semana. Voy a dar un espacio para comentarios, dudas o sugerencias que me han hecho llegar a través de mi correo personal o del mensajero de plataforma. ¿Sí? El correo personal que les menciono es el correo institucional y sobre todo, pues, de las personas que se vayan sumando a esta sesión. Si alguien tiene una duda, pues con todo gusto la vamos a resolver. Posteriormente voy a explicar algunos puntos muy concretos de la actividad integradora 5, que también por ahí me han consultado, y sobre todo vamos a hacer la primera conclusión. Tenemos dos conclusiones de esta semana, la de esta actividad que vamos a revisar el día de hoy, que es la actividad integradora 5, y el día de mañana estaremos revisando la conclusión final de la semana. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a dar inicio. En cuanto al aspecto de evaluación, si ustedes recuerdan la primera sesión síncrona que tuvimos en la semana 1, esta sesión síncrona me refiero a que estamos aquí transmitiendo en vivo. Yo les explicaba, ¿verdad?, la importancia de tener claro cuánto porcentaje, ¿verdad?, uno va acumulando a través de las semanas para que al final del módulo, pues uno pueda determinar la calificación que obtuvo. Entonces, en las 2 primeras semanas tuvimos 5 actividades, ¿verdad? Estamos hablando de la actividad integradora 1, la 2, la 3, la 4. Cada una equivalió o equivale al 7%. Si hago un sumativo, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy acumulando ahí un buen porcentaje de calificación y también pudimos, todos los que realizaron esa actividad socioemocional, sumar, ¿verdad?, un 5% a ese porcentaje. Esto es muy importante porque si consideramos el trabajo de la semana 3, pues vamos a hacer un acumulativo de 2 actividades integradoras, cada uno con un 7% de valor, dando un total de un 14%.
Sin embargo, pues esta semana también vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que es un cuestionario socioemocional. Acuérdense que nosotros no estamos trabajando con un tutor, sin embargo, sí podemos participar con toda esta cuestión socioemocional y bueno, pues tú con esto puedes obtener 5 puntos adicionales, ¿verdad? Un 5% de tu calificación adicional, ¿verdad? Para que tú puedas ir haciendo este sumativo. Entonces, fíjense, con lo que se trabajan estas 3 semanas, perdón, tendríamos un total de un 42% de las actividades, ¿verdad? Que tienen que ver con la cuestión de integración, más un 10% de las actividades socioemocionales, pues prácticamente podríamos decir que tenemos un 52%, la mitad de la calificación, ¿sí? ¿Por qué les es importante que yo les recuerde esto? Porque a partir de la semana 4, pues ya vamos a estar trabajando con el proyecto integrador, que tiene un valor de un 30%, y sobre todo con el foro de integración que se va a evaluar y que tiene un valor del 8%. Ahora, si nosotros hacemos una sumativa, ¿verdad? De todas estas actividades, pues tenemos un 95%. ¿Dónde queda el 5% para completar un 100? Bueno, pues muy sencillo, chicos. Ese tiempo que nosotros pasamos trabajando en plataforma, haciendo revisión de recursos, descargando, ¿verdad? Muchos de ellos los descargamos a veces para poder leer, no sé, a lo mejor cuando vamos en el autobús, cuando tenemos un descanso y que no tenemos acceso a internet. Entonces es importante que nosotros estemos pasando cierto tiempo en plataforma, revisando estos recursos, también trabajando en el foro de debate, ¿verdad? Pero sobre todo en el foro aprendiendo, que no tiene calificación, pero sí forma parte importante de tu puntaje final. Entonces es muy importante que tú tengas muy claro todos estos puntos. Entonces, prácticamente con el trabajo que se esté haciendo esta semana, nosotros podemos obtener un total de perdón, yo les dije 52, un 57%, ¿sí? Este, perdón, me estoy aquí ya dándoles calificación de más, no es un 57, es un 52%, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos ya la mitad, un poquito más de la mitad del módulo, vamos con todo, chicos, es el último empujón. Entonces, por favor, no se les olvide, pueden obtener 5 puntos adicionales contestando su actividad socioemocional. Es muy importante hacer este recordatorio, ¿vale? Y bueno, procedo a la siguiente diapositiva, el propósito de la semana. Si ustedes se fijan, estamos trabajando lo que es el tema de historia de México. La primera semana estuvimos trabajando acerca, ¿verdad? Voy a admitir a alguien aquí. Hola, ¿cómo estás, Monse? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. Buenas noches, maestra. Ok, un gusto tenerte aquí. Bueno, van llegando muy a tiempo. Estaba explicando acerca de la importancia, voy a regresar un segundo, ¿verdad? De trabajar la actividad socioemocional de esta semana, ¿verdad? En esta semana 3, con los trabajos que hagamos, prácticamente estamos ganando ya el 52% de nuestra calificación, ¿verdad? La semana 4, pues vamos a dedicar a trabajar con la autoevaluación, el proyecto integrador y el foro integrador. Entonces, es muy importante que tengan sus actividades integradoras, el trabajo que hacen en plataforma de participar en foro aprendiendo, revisando recursos, etcétera, pero sobre todo se pueden ganar un 5% adicional, ¿sí? Contestando la actividad socioemocional. ¿Sale, Monse? Sí, gracias. Excelente. Bueno, ahora sí me voy con el propósito de la semana. Les comentaba yo ahorita, ¿verdad? Que con el inicio de este módulo, pues empezamos a trabajar con la historia de el actual territorio mexicano, ¿verdad? Nos vamos a ir desde las culturas prehispánicas antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio. Estuvimos revisando cómo se han ido conformando, ¿verdad? Pues todo lo que tiene que ver con la actual nación en la que vivimos. Revisamos algunas culturas prehispánicas, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que como parte de esas culturas no solamente existen las culturas que se desarrollan en Mesoamérica, en lo que es el actual centro,
¿verdad? Y sur de nuestro país, sino también conocimos que existen otras culturas que se desarrollaron en Aridoamérica y en Oasis América, que es prácticamente el norte del país y un poquito del territorio estadounidense. Bueno, todas estas culturas nos conforman. Posteriormente vimos la necesidad de los españoles de buscar nuevas rutas para llegar a la India y en ese tránsito, ¿verdad? Pues se descubre el continente americano, se conocen nuevos territorios, ¿verdad? Y posteriormente esto va a provocar una conquista por parte de los españoles a los nativos americanos. Posteriormente estuvimos revisando todo lo que era el proceso del virreinato, cómo estuvimos viviendo como una colonia, no como un país, sino como una colonia. Llegamos al proceso de revolución de independencia. Recuerden que la palabra revolución significa cambio y es correcto decir revolución de independencia, ¿sale? Posteriormente nos dimos cuenta cuando con este proceso revolucionario de independencia, con este cambio, pues nos separamos de la metrópoli de España y entonces empezamos a trabajar, ¿verdad? Perdón, voy a apagar esta llamada. Ahí está. Llegamos a este proceso de conformación de nuevo país. Tenemos que empezar a determinar cómo va a ser nuestro gobierno, nuestra economía, ¿verdad? Empiezan esas relaciones ya directas con otros países. Se nos empieza a reconocer como una nación independiente. Posteriormente vamos poniendo en práctica, ¿verdad?, el trabajo en la cuestión económica, los diferentes gobiernos que se establecen en nuestro país, así hasta llegar a un momento donde el país necesita un nuevo cambio. 100 años después llegamos al proceso de Revolución Mexicana, ¿verdad? Entonces, a partir de este proceso de Revolución Mexicana van a surgir cambios nuevos en el sistema de gobierno, surgen partidos políticos, ¿verdad? Va a haber presidentes, ya no necesariamente que se van a establecer con ideología militar, sino también, pues ya desde una manera civil, empezamos a vernos ya más conformados como el país mexicano que conocemos. Y bueno, pues finalmente vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Procesos que tienen que ver con la cuestión económica, pero también con la cuestión social, ¿sí? No estamos haciendo un movimiento de revolución, de cambio, no tenemos una independencia, ya somos independientes, no tenemos un proceso de tratar de hacer un cambio en el gobierno, pero sí hay cosas que por ahí de repente no estamos en común acuerdo con nuestro gobierno y de diferente manera nosotros empezamos a manifestarlo. Esto se va a notar a través de los diferentes movimientos sociales, políticos y económicos que van teniendo lugar. Y sobre esto vamos a estar trabajando esta semana, ya que vamos a hacer un recorrido histórico por diversos sucesos, ¿verdad? Como los movimientos ferrocarrileros, ¿verdad? Los movimientos huelguistas de algunas empresas eh, industriales, mineras, ¿verdad? En Revolución Mexicana, eso a principios de siglo, pero en esta semana vamos a empezar a revisar todo lo que tiene que ver a partir de 1940 hasta prácticamente finales del siglo XX, ¿no? Entonces es bien importante lo que vamos a revisar porque pues esto estamos viviendo las consecuencias de estos procesos y es importante que los entendamos porque muchos parecieran repetirse y bueno, pues qué mejor manera de hacer un comparativo y entender mejor dónde estamos parados, ¿sale? Por ahí les recuerdo la importancia de las reglas de la etiqueta. Hago mucho énfasis en esto porque como ya vamos a entrar a trabajar con un foro de debate la próxima semana que se evalúa, pues es muy importante, ¿verdad?, que las reglas de la etiqueta siempre estén presentes. Cuando hablo de reglas de la etiqueta, aprovecho ahorita el comercial, ¿verdad? Les recuerdo que tiene que ver con dirigirse cortésmente, ¿verdad? No decir o no escribir más bien malas palabras. Yo sé que esto no, bueno, al menos en mi experiencia en prepa en línea no me ha pasado no, con los estudiantes, pero también es muy importante recordar que las reglas de la etiqueta tienen que ver con la cuestión de saludar,
poner el nombre de las personas a las que nos dirigimos cuando estamos hablando, por ejemplo, en un foro aprendiendo o en un foro de integración. También por ahí hacer referencia de la información que por ahí consultamos. Recuerden que estamos promoviendo mucho la cuestión de la probidad académica, de la honestidad académica y pues reconocer la autoría de las personas que pues por ahí se ponen a hacer investigación y nos comparten sus hallazgos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con las reglas de NETIqueta. Ahí aprovecho el comercial, pues ya lo estaremos tratando un poco más a detalle la siguiente semana, pero sí es importante que lo vayan poniendo en práctica porque esto también se califica por la rúbrica en los foros de integración, ¿vale? Y bueno, doy la bienvenida a Yasmín, que bueno que nos estás acompañando, Yasmín. Y bueno, pues aquí el objetivo es, chicas, tuvieron oportunidad de revisar sus recursos, alguna duda en concreto que tengan o inclusive si tienen alguna duda de la retroalimentación, de la referenciación, de lo que ustedes quieran. Me pueden cuestionar, si no voy a pasar a comentar por ahí algunas dudas que me han llegado por correo. Monse, adelante. Yo tengo una duda con respecto a la referenciación, porque yo le puse toda la referencia en mis actividades y me puso que estaban mal. Le puse que el autor, le puse el año, le puse la liga y me puso que estaba mal. ¡Ah, caray! A ver, Monse. Hmm, Fíjate que yo me quiero recordar de tus trabajos y si mal no recuerdo, no puse eso, incluso hasta te felicité porque me citabas recursos en línea. No, mira, no me quiero Ajá, equivocar. pero me puso que estaba mal porque hacían falta, que no estaba bien referenciado y que no lo había hecho en algún formato. Pero Reconocido. según yo, el formato que utilicé fue el mismo que utilicé para la primera actividad. Ok, Monse, mira, ahorita ya entré así como que en congoja, en duda, ¿verdad? Y bueno, yo esto sí quiero reconocer, ¿verdad? De repente, bueno, pues todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Monse, yo realmente tengo pensado o sentido que tu actividad, yo no puse eso, pero me puedo equivocar. No seas malita, Monse, voy a apuntar tu nombre y ahorita voy a revisar qué fue lo que te escribí. Y si hay algo que no queda claro, yo lo corrijo. Y si yo me equivoqué, Monse, de verdad, una disculpa. Yo me voy a disculpar también por escrito contigo y voy a hacer la corrección necesaria. ¿Sale, Monse? Nada más no seas malita. ¿Me puedes decir, este, como les digo que me acabo de cambiar de casa, déjenme voy por un lapicero. Pero me podrías decir, Monse, ¿qué calificación te puse en ese criterio? Nada más en el criterio. ¿Te puse un 60%? ¿Te puse un no evaluable? ¿Qué te puse? ¿Me puedes decir, Monse? Ay, permítame tantito, déjelo checo. Yo tengo duda porque yo no sé si referencié mal Ajá, o fue lo que, en lo que puse cuál es la falla. ajá, ok. Sí, Monse, de verdad, mira, a mí creo que eso es una de las cosas, más importantes que puede tener un ser humano, ¿verdad? Estamos en un proceso de aprendizaje, pero sobre todo, todos nos podemos equivocar. Si yo me equivoqué en algo de lo que te escribí, Monse, pero yo como que siento como que no recuerdo haberte puesto eso, sino te digo que yo te decía sobre tus referencias de plataforma, pero si me das oportunidad, ahorita que acabemos la sesión, reviso nuevamente tus retroalimentaciones porque todas las guardo, las reviso, vuelvo a checar con tu trabajo y si yo cometí algún error, de verdad te prometo que lo corrijo. ¿Sale? Sí, no, no se preocupe. Lo que pasa es que la verdad yo apenas estoy aprendiendo y por eso tengo esa duda, Ah, ok, porque Monse. no sé. am, eh, ¿Y Monse? ¿Te escucho?
Permítame, me puso, utilizas correctamente las frases destinadas para lo haces dentro de los tiempos de su haces, no, este no, ese es el otro. Ok. Porque en el otro utilicé pura, referenciación de bueno, ocupé pura prepa en línea. Ajá. Ujú. Sí, porque yo como que te digo que me acuerdo que te felicité por el uso de las referencias de los recursos de plataforma, porque por ahí, les comento, Me esto es, puso, a ver, dime. perdón, No, no dime. haces referencia a los documentos consultados bajo el sistema de referenciación reconocido. Debes de elegir uno y con ese formato referenciar cada una de las fuentes. No es correcto poner solamente ligas y algunos datos. Ah, entonces, ¿sabes qué, Monse? A lo mejor por ahí algo traspapelé. Sí, déjame, de verdad, Monse, una disculpa. Te digo, yo también me puedo equivocar y yo no tengo ningún problema en reconocer que me equivoqué y pues creo que lo más importante es que se puede corregir, porque aquí no es la intención de perjudicar a nadie, ¿sale? No, Entonces, nada más para saber cuál es, bueno, lo repito, no sé qué es lo que me haga falta, me cuesta todavía mucho referenciar, no, apenas en este módulo estoy realmente aprendiendo a referenciar. ok, Monse, entonces déjame lo checo. Y si realmente hay alguna dificultad en cuanto a tu trabajo, de que te hayas equivocado con algo, te voy a poner ejemplos de a lo mejor de lo que te faltó. Y si yo fui la que me equivoqué ahí, porque de verdad estoy como ya dudando, si yo me equivoqué, yo lo corrijo. ¿Sí, Monse? Sí, muchas gracias, me Ok. ayudaría mucho con los ejemplos. Sí, excelente. Sí, porque por ejemplo aquí tengo los ejemplos, incluso creo que ahorita lo voy a revisar o mañana otra vez, porque sí por ahí estoy notando que personas no me ponen absolutamente nada, ¿verdad? Y eso les baja bastante su calificación. Entonces aquí no se trata de perjudicar a nadie, se trata de que aprendan, de que lo puedan aplicar y sobre todo si van a seguir estudiando, pues ustedes salgan bien al dedillo con lo que son la referenciación. ¿Sale? Entonces, Monse, no seas malita, mira, ya anoté aquí en mi cuaderno y ahorita que acabemos la sesión, yo checo luego y te mando un mensajito, ¿sale? Sí, muchas gracias. Ok, por nada. Por ahí, bienvenida, Adriana, es un gusto saludarte, qué bueno que nos estás acompañando. Y bueno, aparte de Monse, Yasmín, Adriana, ¿tienen alguna duda sobre lo que se tiene que trabajar esta semana? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Yo todavía no, apenas vi el mensaje y me conecté rapidísimo. Ah, excelente. Bueno, vamos a hacer aquí revisión de algunos puntos. Voy a explicar la actividad integradora 5, mañana explico la actividad integradora 6, por ahí les voy a pasar unos datos de cómo elaborar infografías y hoy me voy a enfocar en la actividad 5, ¿sale? Cualquier duda que tengan de lo que vaya a explicar, de lo que les vaya yo a comentar, con todo gusto, siempre les he dicho, siéntense en la confianza de abrir micrófono y decirme, maestra, aquí tengo una duda, o de ponerme así como por ahí de repente Yasmín, ¿verdad? Acostumbra a ponerme mensajitos también en el chat o incluso levantar manita, como ustedes gusten, ¿sale? Entonces, si consideran, porque luego por ahí me dicen, ¿por qué no dejas al último las preguntas? No lo hago porque luego por ahí de repente se les olvida lo que me iban a preguntar y prefiero mejor que se interrumpa la clase y que se pueda, o más bien la sesión, y se pueda ir aclarando sus dudas, ¿sale? Muy bien, maestra, gracias. Bueno, por ahí procedo. Una duda que estoy viendo como un poquito común, por ahí también quiero felicitarles, ¿verdad? Hacia esta felicitación en la bienvenida de las actividades que trabajaron la semana 2, ¿verdad? Ya se nota el trabajo, el esfuerzo que están haciendo ya por referenciar, por ya no dejar sus documentos sin referenciar y sobre todo empezar a referenciar los documentos de plataforma. Eso es excelente. Por ahí alguien me mandó un mensajito y me dijo, maestra, es que yo utilicé nada más los recursos de plataforma. Bueno, es importante que sepan que los recursos de plataforma también se tienen que referenciar.
Son documentos elaborados por especialistas que conocen los temas, que buscan la información. Incluso si ustedes se fijan, los mismos recursos de plataforma están referenciados. Eso nos da más confianza, ¿verdad? En decir que el trabajo está hecho por especialistas que se basaron en otras fuentes y que están sustentando la información que nos dan. Entonces, pues estos recursos también los tenemos que referenciar todos, porque si no, entonces no estamos cumpliendo con lo que nos piden las instrucciones, ¿no? Oye, Lore, pero no dice elabora o no, simple y sencillamente porque tenemos una plantilla y al final del documento dice fuentes, ¿no? Que pongas cuáles fueron tus fuentes consultadas. Esa es una instrucción. Y entonces hay que llenar ese apartado, porque si no, no solamente te voy a evaluar dos criterios. Un criterio, ¿verdad? Que es el actitudinal, que es el que ahorita me comentaba Monse. El criterio actitudinal, ¿verdad? Con un no evaluable que equivale a un 0% de un 20, sino que también lo tengo que calificar así en el último criterio, que es de pensamiento crítico, porque también hace referencia a que tú hiciste consulta de documentos y que lo referenciaste, pero si no me pusiste nada, yo no te puedo poner que me lo pusiste correcto. Entonces, ese criterio también queda en no evaluable y por ende un 0. Entonces, si ustedes se fijan ahí, es un 40% de un 100 que ustedes se quedan sin recibir. Por ahí alguien me puede decir, bueno, pero pensé, me saqué un 60 con los otros dos criterios. Pues sí, se hizo una buena actividad, pero si tiene errores o no completó algún punto, pues obvio, no alcanza un 60 y por ende la actividad queda reprobada. Entonces, yo lo que les recomiendo mucho, mucho, mucho es que hagan lectura de sus recursos, los utilicen y los referencien. Y así como Monse, a mí me gusta que me digan, Lore, esto creo como que no suena, no lo entiendo, porque para eso estoy, para poderles ayudar. Ahora, como le decía Monse, ¿verdad? Pues todos somos seres humanos y pues por ahí si yo me equivoco en algo, pues también pregúntenme porque se vale y lo padre es poderlo reconocer y enmendar errores. Si no me equivoqué, ¿verdad? Puedo explicarte mejor por qué te puse la calificación que te puse, ¿sale? A lo mejor con otras palabras o con ejemplos, como ahorita les decía yo a Monse, para que no haya duda alguna de la calificación que les puse, ¿sale? Entonces, bien importante, hay que referenciar los recursos de plataforma. Y bueno, eso me llama mucho la atención porque recibí 2 correos esta semana, entre ayer y antier, que hacía referencia pues, qué estaba pasando por ahí con este porcentaje. Bueno, pues es por esto, porque no estamos referenciando nada. Eh, entonces, pues es importante que a todos nos quede claro este punto. Y bueno, me voy con lo que tenemos que trabajar esta semana. Esta semana tenemos 2 actividades integradoras, que son las que vamos a estar revisando el día de hoy y mañana, pero también les recuerdo que tenemos actividades formativas, que son 2 cuestionarios que tienen que ver, ¿verdad?, con la temática que se trabaja en la actividad integradora 5, en la actividad integradora 6. Entonces, mis recomendaciones siempre son que ustedes lean sus recursos de plataforma, realicen su actividad integradora y posteriormente contesten el cuestionario correspondiente. Así no tienen que estar repitiendo o no tienen que estar buscando en los recursos, ¿no? Sino a la primera, con el conocimiento y el aprendizaje adquirido a través de la elaboración de sus actividades, ustedes pueden contestar sus cuestionarios y sacar las mejores notas, ¿verdad? Desde un principio y pues no estar perdiendo tiempo en que me equivoqué, lo tengo que volver a hacer y voy a regresarme a leer porque quiero aumentar mi calificación. No, si llevamos un orden y una estructura, pues podemos hacer las cosas bien y a la primera. No le tengan miedo a estos cuestionarios. No son exámenes, es más bien para que tú puedas medir si lo que aprendiste pues realmente fue significativo o realmente no aprendiste. Por eso por ahí también en algunas retros les digo,
Está bien lo que hiciste, sin embargo, a mí me gustaría que leyeras tus recursos y que lo transcribieras con tus propias palabras, porque eso garantiza que al menos lo leíste y algo pudo haber quedado en tu mente, porque si nada más haces copy-paste, pues no vas a aprender nada y entonces pues realmente no estarías aprendiendo nada importante en este módulo, ¿sale? Les mencionaba también al inicio de la sesión la importancia de contestar la actividad socioemocional. Es un documento que está en PDF, lo que ustedes tienen que leer para poder contestar este cuestionario. Si ustedes hacen esta actividad, en automático ya se ganaron 5 puntos de su calificación final, ¿verdad? Por ahí es muy triste ver que, por ejemplo, un estudiante se quedó en 58, no está aprobando el módulo, ¿no? Y no contestó sus actividades socioemocionales. Son 2, y si contestan las 2, pues ya es un 10%, y en lugar de tener un 58, tendrías un 68. Entonces estarías pasando tu actividad. Entonces, no echen en saco roto y contesten esta actividad porque son 5 puntos adicionales que ustedes pueden obtener de una manera muy sencilla, la verdad, ¿sí? Por ahí, chicos, aviso urgente, esto también se los mandé por correo y está en el área de avisos. No olviden contestar las encuestas, ¿verdad? De esta semana. Estas son encuestas con el único objetivo de que ustedes nos dejen saber si el trabajo que está haciendo su asesor virtual, o sea, su servidora, pues es el adecuado o no. Obviamente yo no voy a ver estas respuestas, yo no voy a decir, ya sé que me puso Monse, ya sé que me dijo Adriana, hoy no, qué bárbaro, lo que opina Yasmín. No, esto sirve, ¿verdad? Esto lo recibe nuestra SAME, ahí en Prepa en línea, y obviamente con base en eso a mí también me evalúan y me dejan saber qué estoy haciendo bien para seguirlo haciendo bien y qué estoy haciendo mal para corregir. Por eso es importante la retroalimentación, y así como yo les retroalimento sus actividades, pues es importante que ustedes se den el tiempo para dejarnos saber cómo es el trabajo del asesor virtual y sobre todo también conocer pues con respecto a las actividades que ustedes están trabajando en el módulo, los temas, ¿verdad? Y bueno, pues si se tiene que hacer una corrección, se puede hacer, ¿sale? Entonces, muy importante, pero ahora, ok, ya las contesté, excelente. Bueno, pero yo no quiero hablar sobre mi tutora ni del módulo. Bueno, chicos, estas encuestas son bien importantes porque por experiencia en otros módulos hay personas que no las contestan. Y si ustedes no las contestan, pues volvemos a lo mismo, no siguen instrucciones. Y fíjense lo que dice en plataforma, es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Recuerden que la semana 4 es la semana de integración, donde viene el proyecto integrador y vienen las participaciones del foro. El foro, chicos, es bien importante porque en este módulo tienen que contestar en 4 oportunidades, más bien participar en 4 oportunidades, y lo más importante es que lo hagan en días diferentes. Si tú participas las 4 veces, pero todas las 4 veces me las haces el mismo día, de acuerdo a lo que dice la rúbrica, no vas a tener la misma calificación si es esas 4 aportaciones en días diferentes. Esto es bien importante. Entonces, si tú no contestas estas encuestas, no vas a poder entrar al foro y no vas a poder ver en qué consiste el proyecto final. Por ahí el módulo pasado nos pasó con algunas alumnas y alumnos que no lo hicieron, no pudieron ver su actividad y me mandaban correos y me decían, es que no puedo ver nada de la semana 4, no puedo trabajar mi proyecto final. Bueno, pues porque no contestaron estas encuestas, no se habilita. Y si no se habilita, no es como cuando ustedes me solicitan una extensión para que yo hable a plataforma. Yo no puedo modificar ni puedo abrirles estas encuestas. Nuestra SAME tampoco.
¿verdad? Tienen que escribir a soporte técnico y si no te contestan luego, se puede acabar la semana y tú no hiciste tu proyecto. Y aunque hayas tenido todo lo de tu semana 1, 2 y 3, ¿verdad? Pues tú vas a juntar un total de 52 puntos, era lo que veíamos por ahí, y te quedas con 52. Y bueno, pues pon tú que estuviste entrando a tu módulo, estuviste revisando recursos, estuviste participando en el foro aprendiendo, pues aunque te ganaras el otro 5% final, ¿verdad? Te quedarías con un 57, tampoco estás pasando. Entonces, pues nada tendría sentido, ¿verdad? Que por ahí una omisión, pues no se contestaron estas encuestas y no pudieron ver los recursos. Importante, no les toma mucho tiempo contestar estas encuestas. No son condiciones, no lo vean así tampoco, pero sí es importante porque ustedes son los que están recibiendo un servicio, ¿verdad? Y es importante que nos dejen saber el trabajo que hacemos los asesores y el trabajo o las actividades o los temas que se están revisando, sino para hacer pues mejoras, ¿no? En beneficio única y exclusivamente de ustedes. ¿Sale? Perdón que me aventé este comercialote, pero no quiero que les pase lo que les pasó a algunos de sus compañeros el módulo pasado, ¿sí? Que no contestaron actividades, batallaron mucho para poder participar diferentes días en el foro y sobre todo, pues al final, hasta el sábado, a algunos se les habilitó, ¿verdad? Y pudieron y otros definitivamente no pudieron revisar nada de semana 4. ¿Sí queda claro este punto? Yasmín, Adriana, Monse, si me dejan saber que esto está claro, está genial. Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí ya me voy de lleno con la actividad integradora 5. Ojo, es bien importante que tengamos siempre bien claro qué es lo que se espera de nosotros en la actividad. Y bueno, el propósito es que ustedes con esta actividad 5 puedan identificar, ¿verdad?, las diferentes instituciones económicas y políticas que se crearon a partir del cardenismo. ¿Por qué la época del cardenismo es muy importante? Bueno, porque en la época del cardenismo estamos hablando de cuando gobierna Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Pues van a empezar a surgir muchas cosas diferentes a lo que habíamos vivido como país. Y en este caso, ¿verdad? Por ahí en el mundo, pues hay un run muy fuerte con un nuevo sistema económico, pero también ideológico conocido como social comunismo. No es lo mismo socialismo que comunismo, ojo. Y y pues van a empezar a darse cuenta mucha gente la importancia de que tú como ciudadano, pues tienes derechos, tienes obligaciones también, pero sobre todo los derechos, ¿verdad? Y entonces, pues vas a empezar o va a empezar a haber muchas manifestaciones sociológicas, perdón, sociales e ideológicas, ¿verdad? Que va a provocar que empiecen a haber movimientos importantes, como por ejemplo ahorita viendo estas imágenes, recuerdo el movimiento del 68, movimiento organizado por estudiantes que no se organizaron porque no querían tener clases o porque no les gustaba la clase de historia o de inglés, sino porque estaban buscando, ¿verdad?, la solución a problemas que se estaban viviendo en la época de condición económica, política e incluso también social, ¿verdad? Entonces, bien importante porque este tipo de movimientos provocaron muchos cambios, provocaron que otros países nos vieran de otra manera. Cuando esto ocurre, pues para este momento, pues estábamos también a punto de recibir los Juegos Olímpicos, ser los anfitriones, y pues lo que menos le convenía al gobierno era presentar un gobierno inestable, una sociedad molesta. Entonces, pues estas cosas todavía siguen ocurriendo en nuestro presente. Entonces, es bien importante conocer cómo surgen, por qué surgen, ¿verdad? Y dejar por atrás los mitos, ¿no? Que tratemos de explicar procesos y por qué ocurren. En nuestro presente vemos que todavía hay gente que le gusta irse a huelga, le gusta organizar marchas, ¿verdad? Pero no nada más es porque sí, tienen una razón, tienen un trasfondo.
Entonces es importante conocer para poder explicar qué es lo que estamos viviendo y sobre todo poder buscar soluciones. Entonces es muy importante esta actividad porque vamos a estar trabajando esta parte, ¿sí? Entonces por ahí en la actividad, ahorita me voy a ir a plataforma con ella, nosotros tenemos que hacer una descripción de las características económicas o sociales, ¿verdad? Decir cómo estaba la economía, cómo vivía la sociedad durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por ahí nos piden que llenemos una tablita, que completemos un cuadro y sobre todo esta parte que por ahí a muchos todavía les está costando trabajo, pero yo sé que poco a poco lo están logrando, ¿sí? A comparación de la primera actividad, por ejemplo, que vimos, pues, pues obviamente, ay, miren, ya me fui a la clase de mañana, es la cuestión de la referenciación de todas nuestras fuentes de información. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros reconozcamos la autoría. Por ejemplo, esta como es una presentación, yo aquí abajo nada más pongo la liga de tomar la imagen, eso lo expliqué la semana pasada, eso se le llama citar recursos, ¿verdad? Y, por ejemplo, me voy aquí a lo que he tomado de, por ejemplo, este cuadro de evaluación. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, yo estoy haciendo la referenciación completa pues de esta recuadro que yo tomé de plataforma y que tiene que ver con las actividades de evaluación y que ustedes lo pueden encontrar ahí en plataforma. Y si ustedes se fijan, está completa la cita. Entonces, es importante que siempre reconozcamos en todo lo que hacemos, ¿verdad? La autoría de los recursos que leemos, ¿sale? Me voy a ir a la actividad 5. Voy a compartir con ustedes aquí pantalla. Perdón, ya me echo para afuera. Siempre me echo para afuera si no estoy aquí trabajando en la plataforma. Y me voy a ir a lo que es la actividad integradora 5. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que yo les mostraba ahorita de las encuestas, lo tomé literal aquí de plataforma. Es importante contestar estas dos, opinión acerca de su servidora y sobre lo que se está trabajando en el módulo. Son bien importantes. Entonces, me voy a ir a la actividad 5. Si ustedes se fijan, se titula Institucionalización de México y Movimientos Sociales. ¿Qué es la institucionalización? Pues es cuando se empiezan a crear muchos organismos, ¿verdad? Que a fin de cuentas nosotros vamos a tener relación con ellos de manera directa, porque tiene que ver con instituciones educativas, instituciones de salud, instituciones como partidos políticos, ¿no? Que a fin de cuentas forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, la actividad integradora 5 viene todo el contexto de qué trata, ¿verdad? El propósito de elaborar esta actividad, qué es lo que debo de entregar y sobre todo cómo lo debo de entregar. Entonces, si ustedes se fijan, es nuevamente una plantilla, la tenemos que descargar, yo en automático la estoy descargando, ¿sí? Y es importante que ustedes observen que son 3 actividades las que hay que realizar y finalmente este es el punto que a muchos ahorita les está costando trabajo. Fuentes consultadas. Esta es una instrucción. Entonces aquí tenemos que colocar, ¿verdad? Las referencias. Lo podemos hacer, como decía Monse hace un rato, con el sistema de referenciación que tú mejor te identifiques. Puede ser el APA, el Chicago, el Vancouver, el MLA o incluso el mismo de Prepa en línea CEP, ¿sale? Siempre y cuando tú reconozcas autor, título, año de publicación y sobre todo si es una fuente que tú consultaste de internet, pues pongas la liga de acceso. Si, por ejemplo, Lore, ¿qué pasa? Por ahí alguien nos comentaba en una sesión pasada, que lo checaban con las actividades de los libros de sus hijos, ¿no? Que están llevando a cabo en casa, o son libros o enciclopedias que tienen en casa. Bueno, esas también se pueden citar. La única diferencia es que no le vas a poner una liga de internet, porque el libro lo tienes en casa, no lo tienes en el internet. Entonces ahí lo único que puedes decir, ¿verdad? Es poner también autor, año de publicación, título y poner en qué país se imprimió el libro, ¿no?
y quién lo edita. Por ejemplo, vamos a suponer que es un libro de secundaria, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es de historia. Bueno, pues es un libro impreso en México, 2 puntitos, y le ponemos Secretaría de Educación Pública porque por lo regular esos libros son de la SEP. O si es un libro que tú compraste, que no es de los que te da la SEP, ¿no? Pues a lo mejor puede ser de Cengage Learning, no sé, se me ocurre de cualquier otra editorial, Grijalbo, ¿no? Y nada más con eso me deja saber que es un libro que tú consultaste que está en tu casa, en tu biblioteca personal, ¿sale? Pero bueno, entrando a lo que es la actividad. Dice por aquí en el ejercicio 1 que en un párrafo para prepa en línea es un promedio de entre 8 y 10 renglones. Si tú me pones 2 renglones, no es un párrafo y por ende no estás siguiendo la instrucción. Recuerden que en mi experiencia formativa académica yo les compartía que pues muchas veces no sacamos los niveles de logro más altos porque no seguimos instrucciones, no porque no sepamos. Entonces, aquí dice, en un párrafo tú tienes que decir, ¿verdad? Describir cuáles fueron las características económicas y sociales que llevaron a cabo o que se realizaron durante la época de Lázaro Cárdenas. ¿Qué significa? Bueno, pues si en ese momento, se me ocurre un ejemplo, si en ese momento la base económica de nuestro país estaba más centrada en la cuestión agrícola, ¿verdad? Pues tú puedes describir que en la época de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? La cuestión económica o la base económica del país se fundamentaba en la agricultura, ya sea en el trabajo de exportación del maíz, ¿verdad? Se me ocurre del nopal, ¿no? Por ejemplo, son ejemplos burdos, de repente yo pongo ejemplos burdos para que quede más claro qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión social, una de las características del cardenismo es que se dio toda esta cuestión paternalista. Lázaro Cárdenas veía mucho por la gente del pueblo, incluso por eso se ganó el mote, ¿verdad?, del Tata Cárdenas, ¿no? Lo veían como un protector. Entonces, trataba de acercarse mucho a los grupos más vulnerables, los niños, la gente del campo, la gente que trabaja en la industria, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer esta descripción, contar, ¿verdad? En un párrafo de entre 8 y 10 renglones, ¿sí? En el cuadro número 2 está bien interesante porque ustedes van a poder conocer, ¿verdad? ¿Qué instituciones se fueron creando? ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones? ¿Cuándo surgen? Pero sobre todo, ¿quién era el presidente en turno? Con este cuadro nos vamos a ir de una manera bien concreta. Fíjense, por ahí me ha pasado que cuando yo reviso esta actividad, por ahí en el propósito, pues nada más me avientan el pegote de información y pueden ser hasta 2, 3 hojas de información. Y aquí el objetivo es que ustedes lean la información y de una manera muy concreta me escriban el propósito de cada institución que surge. Por ejemplo, se me ocurre, Secretaría de Educación Pública, la SEP. ¿Cuál fue su propósito? Bueno, el propósito de creación de esta institución es proveer, ¿verdad?, de educación al sector más vulnerable, ¿verdad? Llevar esta educación a todos los sectores de la población mexicana, ¿no? Entonces, el objetivo o el propósito es que el país al menos se alfabetizara en el nivel básico, ¿sí? Estamos hablando de saber leer y escribir, ¿no? Ese era el objetivo de la SEP cuando se creó. Entonces, si ustedes se fijan, yo no tuve que echar ahí todo un pegoste de información. Algo muy sencillo, es algo que yo leí, es algo que yo entendí y digo por qué se formó o cuál era el objetivo de que se creara esta institución. 2, 3 renglones es suficiente. Si se fijan, aquí no me dice que en un párrafo me expliques. No, aquí tiene que ser algo muy concreto,
Ujú. Fecha de surgimiento, pues con que me pongan, ¿verdad? El año, si me pueden poner el día y el mes, pues está excelente. ¿Quién fue el presidente en turno? Pues aquí me tienen que poner el nombre. Todo esto lo encuentran en los recursos de plataforma, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, les piden que hablen acerca de la Secretaría de Educación Pública, de Banjico, que es el Banco de México, de Banobras, de Petróleos Mexicanos, del Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI, de la Confederación de Trabajadores de México, que es un organismo CTM, que tiene que ver con un sindicato, y sobre todo el Código Agrario de 1942. Ojo aquí, porque por ahí yo no sé si entran de lleno a internet y buscan Código Agrario, ¿cuándo se fundó? Y me encanta porque me dicen que el Código Agrario, aquí en fecha me ponen, por ejemplo, 1928. ¿Cómo va a ser 1928 si aquí mismo te está diciendo que es 1942? Y simple y sencillamente por eso ya me pusieron otro objetivo, porque en ese momento también hubo otro código agrario o tenía que ver con la legislación de la cuestión agraria y obviamente el presidente es otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que buscamos en Internet. ¿Sale? En cuanto a la tabla número 3, esta tabla está bien interesante porque es parte de lo que yo les platicaba ahorita. Aquí se les provee 4 movimientos importantes que ocurren, movimientos sociales importantes. El primero es el estudiantil de 1968, la participación de la sociedad civil que surge o que ocurre cuando el terremoto de Ciudad de México en 1985, aquí no es un movimiento para manifestarse en contra de algo, ¿no? Más bien fue un movimiento que surge por una desgracia que ocurre en la Ciudad de México y cómo los mexicanos se unen para apoyar a la gente en cuestión de proveerles alimentos, proveerles agua, ¿no? Ayudar en la reconstrucción de sus casas, ¿no? Y sobre todo, pues en lo más importante cuando ocurre el evento, pues la búsqueda de sobrevivientes o incluso hasta el rescate, pues de cuerpos de las personas que perdieron la vida, ¿no? Entonces es un momento en que se ve a nivel no solo nacional, sino internacional, esa unión, ¿no? De la sociedad civil para solucionar un problema. Está también por ahí el proceso electoral de 1988, ¿verdad? Que tiene que ver con todo ese fraude electoral y todo lo que esto trae consigo. También un movimiento, una manifestación. Y finalmente, el levantamiento del grupo guerrillero EZLN, mejor conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Estamos hablando de 1994, finales casi del siglo XX, y cómo este grupo guerrillero, ¿verdad?, empezó a manifestarse porque pues tantas promesas que se les hizo a este grupo, a estos grupos indígenas, desde la cuestión del respeto de su lengua, de sus costumbres, sus tradiciones, pero sobre todo de sus tierras, de su espacio, y que pues a fin de cuentas estos grupos indígenas llegaron a sentirse como una parte de ciudadanos mexicanos cuando en realidad lo son, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende es que ustedes expliquen la ideología de cada uno. ¿Por qué surgen? Por la cuestión política, por la cuestión económica, por la cuestión social, ¿no? Y sobre todo, esta última columna tiene que ver con una comparación que tú hagas con demandas actuales. Por ahí me ha tocado ver que como que este punto no queda claro y me siguen hablando del mismo movimiento del 68. Me siguen diciendo las demandas del 85, las demandas del 88 pues, ¿por qué? Porque estaban de manifiesto en enfado la población en el 88.
y sobre todo las demandas del Ejército Zapatista en el 94. No, lo que aquí tú tienes que hacer es qué te recuerda, ¿verdad? En la actualidad, un movimiento estudiantil que puedas compararlo con lo que está ocurriendo en el 68. Por ahí algunos me lo han comparado, por ejemplo, con el movimiento estudiantil, ¿verdad? Que se pretendía con los chicos de Ayotzinapa, que también eran un grupo de estudiantes que estaban manifestando no porque no querían tener clases, no porque no les gustaba su materia de historia, por ejemplo, sino porque estaban haciendo demandas importantes, ¿no? Y bueno, pues puede ser un comparativo. Por ahí otro ejemplo se me ocurre. Obviamente ustedes lo pueden comparar con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hay otros movimientos, ustedes también lo pueden comparar. Se me ocurre este del terremoto del 85, pues hay quien lo compara con el terremoto del 2017, que también ocurrió el 19 de septiembre, ¿no? El chiste es que ustedes vean si en la época en el pasado se luchaba por lo mismo que se lucha ahora. Si es así, pues esto nos permite entender, ¿verdad? Que pues México no ha cambiado y que seguimos viviendo en condiciones deplorables con respecto a la cuestión política, económica y social, porque ¿cómo es posible que en la actualidad los estudiantes se sigan manifestando por lo mismo que se manifestaban en el 68? ¿No? Entonces, este cuadro te va a permitir comprender muchas cosas que vivimos en el presente, ¿no? Y desde cuándo se están gestando, porque no se han podido solucionar entonces, ¿no? Esto nos lleva a reflexión y nos permite comprender procesos y explicarlos mejor, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda de lo que tienen que hacer en cada actividad, en cada ejercicio de esta actividad integradora 5, que me dejen saber por ahí. Yo sí, maestra. Dime. En Ujú. el apartado que dice de la ideología en política, ¿es la ideología política del movimiento o pues sí, el régimen político o el gobierno de la época de movimiento? No, tiene que ver con el del movimiento. Ujú, sí, o sea, su ideología, ¿qué era lo que pensaban? ¿Qué era lo que Este, querían cambiar políticamente en el país? por ejemplo, ¿verdad? Puedo pensar que a partir de la década de los 60, incluso esto también lo estuve escuchando en la sesión que tuvieron con su ADD el martes, ¿verdad? Por ahí mencionaba, ¿verdad? Que la década de los 60 es una década muy importante que no solamente tiene que ver con una cuestión ideológica de transformación a nivel nacional, sino también esto ocurre a nivel internacional. Estos movimientos estudiantiles no solamente ocurren en México, hay movimientos estudiantiles en Estados Unidos, donde pareciera, ¿verdad?, que los jóvenes como que todos despertaban en ese momento y todos empezaban a manifestarse en contra de muchas cosas que estaba viviendo el mundo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en Estados Unidos que una de sus manifestaciones era ¿por qué seguimos mandando gente a la guerra de Vietnam? ¿No? En el caso de los estudiantes mexicanos, pues había muchísima represión por parte del gobierno de ese entonces y mucha gente empezaba a desaparecer porque pues nadie podía manifestarse en contra del gobierno, como por ejemplo ahora que hasta memes le hacen al presidente. Y entonces, pues muchos de esos jóvenes empezaban a decir, oye gobierno, empieza a explicar qué está pasando, por qué hay desaparecidos, por qué hay represión. Las personas que están encarceladas injustamente, déjalas libres. Entonces, si ustedes se fijan, pues realmente no tiene que ver con una ideología de porque los jóvenes ya no querían estudiar o porque querían más vacaciones, cosa que mucha gente todavía como que no le queda claro. ¿Qué tanto alegaban estos chamacos, no? Entonces, eso te permite entender por qué los movimientos se conforman. Y para esta época, pues una de las cosas que predominaba mucho es esta ideología social comunista que les digo que tiene como fin pues una cuestión de igualdad. Eso es lo que promueve el socialismo, ser más iguales, que no haya tanta diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Los ricos son poquitos mientras los pobres somos muchos. El socialismo, por ejemplo, pretendía la cuestión igualitaria.
Entonces, ¿qué era lo que realmente perseguían estos muchachos? ¿O qué pasaba durante el terremoto? ¿Qué se estaba viviendo? Una ideología, pues a lo mejor en esos momentos recuerdo yo que en la década de los 80s, una de las cosas que trabaja mucho uno de los presidentes de esa época es Salinas de Gortari, la cuestión de la solidaridad. Esta palabra empieza a surgir, pues tiene que ver con una cuestión también de promover esta solidaridad y pues esa es una ideología, ¿sale? Entonces es importante que conozcan la del movimiento. Obviamente, pues eso te va a dejar saber por lo que se estaba viviendo en el gobierno, porque si te estás manifestando en contra del gobierno, por ejemplo, en el caso del 68, pues tú tienes que entender también, o eso te va a dejar saber lo que lo veía la sociedad, pero también lo que estaba viviendo el gobierno, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, maestra, gracias. Excelente. ¿Alguna duda más, Monse, Yasmín? No, maestra, gracias. ¿Seguras? Todo bien, gracias. Excelente. Bueno, pues entonces les voy a dejar aquí, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con la actividad 6. Ahí por ahí tienen que trabajar infografía. Yo sé que muchos tienen experiencia trabajando en infografía. Por ahí me tocó un alumno que una vez me dijo, es que ya, por ejemplo, en Canva no puedo hacer mi infografía. Aquí les voy a proponer otros recursos. Porque pues creo que me parece que en Canva eh, creo que gratis puedes utilizar 2, 3 plantillas y creo que después ya las tienes que pagar, no sé cómo está, pero también puedes seguir utilizando Canva. Yo he hecho muchos trabajos en Canva, pero lo que hago es que reutilizo mis plantillas. Entonces, para todo hay tips. No es que sea trampa ni nada, pero pues hay que reutilizar lo que tenemos, aprovechar recursos. Y si no es Canva, hay otros recursos también. E inclusive lo podemos trabajar, hacer una infografía sin que sea una herramienta digital. La podemos trabajar en el Word, la podemos hacer en PowerPoint. Y bueno, de aquí vamos a trabajar y también les voy a explicar lo de las actividades. Por ahí vamos a revisar también la cuestión de la referenciación. ¿Sí? Por si siguen teniendo dudas con este punto, porque pues no nada más es para historia, esto es para que ustedes lo sigan utilizando el resto de su vida académica. Les digo, yo mis estudiantes de secundaria los ponemos a citar en APA, los ponemos, digo, porque así es como se registró ante el IB, que es donde nosotros estamos trabajando, y pero ustedes pueden utilizar el sistema. Y si ellos pueden, pues ustedes también pueden y van a ver que van a hacer trabajos de excelencia académica. ¿Sale? Sí, está bien, maestra. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta sesión. Nos vemos mañana. Y Monse, ahorita checo lo de su actividad, no creo que se me ha olvidado, porque pues no puedo decir que me muero de la vergüenza, porque necesito entender qué fue lo que pasó. ¿Sale? Lo soluciono y Sí, ahorita le mando un gracias. mensajito. ¿Sale? De todas maneras, Monse, si hay alguna dificultad, algo por ahí que te falle todavía, yo te mando mensaje con ejemplos. Ujú. Yasmín, Adriana, si también necesitan ejemplo de algo, con toda confianza, escríbanme, pídanmelos. No lo sé todo, pero pues aquí el objeto es que todos aprendamos juntos, ¿vale? Yo les ayudo a buscar, investigar, no pasa nada. Ujú. Muy bien. Que Muchas tengan gracias. Ok, que tengan muy bonita tarde. Nos estamos viendo. Y Igualmente, mañana, hasta si algo luego. se les dificulta de esta actividad, mañana incluso lo podemos volver a retomar. ¿Sale? Sí, Bueno, está bien. Muchas gracias. bonito Hasta día. Hasta mañana. luego. Buenas noches. Hasta luego.